a entrar en contacto con alguien que nos explique, que eche luz, yo digo bastante luz a todo esto que ocurre en el escenario mundial, sobre todo después de lo que fueron las elecciones en los Estados Unidos, donde, como todos sabrán, ganó Donald Trump, volviendo, ¿no?, al poder después de 4 años. Se tomó una pausa de 4 años, podemos decir. No, fue una pausa obligada que tuvo y ahora volvió. En enero va a estar asumiendo para su segundo periodo, creo que como 47º presidente de Estados Unidos. Vamos a hablar con el doctor Alejandro Simonov, investigador, docente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. Alejandro, Martín López Latra te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, Alejandro, gracias por atendernos. Sabemos que tenés una agenda muy apretada. Y bueno, como a todos, queremos saber queremos escuchar de quienes saben justamente las primeras reflexiones después de esto, lo que fueron las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Sí, evidentemente, yo creo que hay dos cuestiones primero para ver, ¿no? Primero, el hecho de que el triunfo se dio sobre la base que, bueno, ahí hubo sectores de la población, digamos, que tradicionalmente eran votantes de los demócratas, que, bueno, no acompañaron a los demócratas en esta oportunidad, como ya lo había ocurrido también en la elección anterior, digamos, ¿no? En la anterior en la que había ganado Trump, digamos, ¿no? Ajá. Todos las áreas vinculadas, digamos, al, al- a los trabajadores que habían quedado sin empleo producto, bueno, de las políticas que se fueron llevando adelante, ¿no es cierto? Ujú. Desde el reganismo para acá, digamos, ¿no? Claro, Y claro. en ese sentido, los demócratas que tradicionalmente prohijaban esos votos, los dejaron de lado en función de los actores de la nueva economía, ¿no? Ujú. Que también votaron, que en esta oportunidad también votaron a Trump, ¿no? Entonces Claro. eso también es interesante, lo que ha ocurrido desde ese punto de vista. Ujú. Y después me parece que el otro elemento importante, bueno, que la candidata demócrata empezó tarde. Claro. Recordemos todas las idas y vueltas con respecto a perdón, si Biden continuaba o no siendo candidato. Mm. Entonces eso también me parece que fue otro elemento. Y creo que hay también la cuestión también ya te digo, me parece de pérdida de enfoque a quienes se les habla, me parece. También hay temas que son, obviamente son importantes, digamos, que tienen que ver con toda esta cuestión de las políticas de identidades, etcétera, pero también hay que apuntar a temas económicos concretos, digamos, ¿no? Claro, Si, claro. si uno está muy concentrado en esos nuevos derechos y no vigila o no tiene celo sobre los derechos más tradicionales, obviamente la gente va a tratar también de procurarse esas cuestiones, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, Estados Unidos está pasando, digamos, por momentos complicados también. Claro, claro. Supongo que, claro, porque justamente aparte me parece que el vínculo tradicional de los demócratas es justamente más con los sectores de clase media, de trabajadores y demás, a quienes Claro. se les debe respetar los derechos básicos, y mientras no me respetas los derechos básicos me estás hablando de derechos que son importantes, pero que Mm. pertenecen a una agenda que viene un escalón después de estos, ¿no? Claro, es decir, yo la sensación que tengo es esa, digamos, ¿no? Que digamos, hay una pérdida, digamos, del interlocutor a quien se le habla, digamos, ¿no? Y más allá, digamos, de que uno puede presentar objeciones a la forma o a la forma de resolución que Trump tiene de esos problemas. Ujú. Lo cierto es que para el votante norteamericano resultó más efectivo esa construcción retórica que lo otro, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que, bueno, que hay que prestar atención, digamos, ¿no? Claro, En qué es lo que se propone, digamos, ¿no es claro. cierto? Alejandro, ¿qué tanto influyó la pasión en esta elección o el fanatismo en esta elección? Y mientras lo vas pensando, yo quería recordar que, bueno, Trump gobernó 4 años haciendo muchísimas promesas grandilocuentes, de las Mm, cuales las cumplió casi todas a medias, me parece a mí, desde el mm, muro,
desde cuestiones que iba a hacer en lo social, el tema del escenario Sí. internacional, todo lo cumplió a medias. ¿Por qué le volvieron a creer con esa pasión, no? Y yo supongo que por un lado tiene que ver con que las soluciones, digamos, porque vos pensás que en esta elección tanto Trump como los demócratas perdieron votos los dos, digamos, comparado con la elección de 2020. Ajá. La caída demócrata fue más importante, ¿no? Pero el propio Trump creo que pasó de 74 a 71, una cosa así, y los demócratas cayeron de 80 a 60, creo, 60 y algo. Mm. Y ese es un dato que me parece importante, digamos, porque quiere decir que eh, no es que hay hubo un entusiasmo, por decirlo de alguna manera, en la elección, digamos, sino que al contrario, digamos, hay un decrecimiento, digamos, ¿no? Del interés, por decirlo de alguna manera. Eh, yo te vuelvo a repetir, creo que hay un montón incluso por la forma en la que Trump maneja la campaña, claro, la campaña, ¿no? Un montón de promesas que son efectistas, por decirlo de alguna manera, a la hora, digamos, de la evaluación del voto, digamos. Ahora después, si eso se puede concretar o no, no lo sé. Pensá que él prometió que iba a ser una deportación masiva y, y eso yo no, digamos, no, no sé cómo se podría llegar a instrumentar, además de lo lesivo que va a ser para la economía norteamericana, digamos, ¿no? Porque, digámoslo también, gran parte de los migrantes que trabajan, digamos, en condiciones no registradas, pues de trabajo no registrado, por decirlo de alguna Mm. manera, aportan una cantidad importante del PBI, ¿no es cierto?, para los Estados Unidos. Claro, claro. Entonces Eh, eso también me parece que ahí va a haber algo, ahí va a haber ruido con eso, digamos, ¿no? la deportación y el proteccionismo, estaba pensando, en el Sí, imaginario colectivo debe estar, bueno, con la deportación se liberan fuentes de trabajo, con el sí, proteccionismo menos, sí, como es, pero vos, posibilidades para otros afuera y muchas adentro. pero vos pensás que la vez anterior, con la famosa guerra comercial con China, el resultado, digamos, al momento de irse Trump, Estados Unidos había perdido 400.000 empleos. Ah, ajá, claro, Es decir, claro. no solamente no ganó más. Mm, ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema con lo que se que encontrás en la actualidad? Que la mayoría de las fábricas, digamos, tienen un requerimiento prácticamente mínimo de mano de obra. claro. ¿Por qué? Porque están absolutamente automatizadas. Mm, Y esto creo que digamos, para el votante de Trump significan dos problemas. Primero, bueno, que el primer es esto que decimos, ¿no? Que hay poco empleo, que genera poco empleo. Y lo otro que es empleo muy calificado, mm. porque digamos, es gente que tiene que estar experta, digamos, en el manejo, digamos, Digamos, de las computadoras. programadores, diseñadores de alto Exactamente, y que nivel, no todo eso. pareciera ser en principio es el votante de Trump, Mm, ¿no es cierto? Digamos, ¿no? Si hablamos, digamos, de los votos en el cinturón de óxido, etcétera, ¿no? mm. Me parece que ahí, entonces eso ahí hay un problema, digamos, entre el deseo y la realidad, porque bueno, también, es decir, este, porque el problema también es el encarecimiento de los productos, digamos, ¿no? Porque Claro. bueno, con fijar, es decir, hay dos elementos, digamos. No solamente los aranceles, sino también, bueno, que van a comprar a otros destinos, no le van a comprar a China muchas cosas. Mm, Entonces eso va a hacer que sean más caros los productos. Entonces, claro. bueno, entonces esas dos cosas atentan, digamos, contra el consumo. Bueno, para Donald Trump le sirvió. Como libreto, como No, marketing le no, sirvió. yo creo que él digamos, ha sido efectivo su construcción, digamos, discursiva, ¿no es cierto? Ujú, Este, Pensá que él vino, digamos, de un manejo espantoso de la pandemia mm, y en los eventos que tuvieron lugar, digamos, al fin de su mandato, digamos, cuando había que convalidar la elección donde él perdió. mm, claro, Y claro. que, por ejemplo, ahí Kamala Harris hizo mucho hincapié en esa cuestión, pero pareciera ser que, bueno, no ha sido un elemento valorado por el electorado, ¿no? Mm,
Claro, 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 claro. Mm, Alejandro, hablando de proteccionismo, uno supone que habría una contradicción entre las expectativas que puede tener este gobierno nacional con el mm, triunfo de Donald Trump. Ahí por ahí queriendo asimilar de que piensan igual y demás. Para mí no están pensando del todo igual en términos económicos internacionales. sí. ¿Cómo lo estás viendo? No, lo que pasa es que tal vez la vinculación no venga precisamente por el programa económico, digamos, no hay, sino viene a partir del rechazo, digamos, de aspectos, si se quiere, más vinculados con lo social y lo cultural de la agenda internacional, ¿no? Es decir, tiene que ver Ujú, con todas las cuestiones que enmarcan, digamos, el rechazo, digamos, a las políticas de identidad, a la cuestión medioambiental, este, porque eso es un fenómeno interesante, todos esos fenómenos de extrema derecha que están surgiendo, que no son, digamos, son parecidos pero no iguales, digamos, ujú, ¿no? Y, y hay cierta, podríamos decir, como fragmentación entre las extremas derechas en el norte y en el sur. mm, Mientras en el norte vos tenés que son, como vos muy bien indicás, son proteccionistas, tienen cierto sesgo anti-globalización. En el sur, al contrario, son defensores in extremis de la globalización. mm, Entonces, en ese aspecto hace muy difícil pensar que pueda haber beneficios, digamos, ¿no? claro. Para la Argentina o para cualquier otro país. Mm, Porque incluso el buen ejemplo es durante la gestión anterior de Trump, y que Bolsonaro era uno de sus aliados, su aliado más importante en la región, sí. no es uno de sus aliados más importantes en la región. Cuando hubo un momento donde se incautaron unos productos, yo no me acuerdo bien, algunos productos, algunos insumos, digamos, para el uso, digamos, durante la pandemia, Mm, ¿no? Porque Estados Unidos aplicó la ley de abastecimiento. sí. Entonces, por eso, digamos, todo insumo que tenía que ver con la salud quedaba incautado por el gobierno. Y de hecho le incautaron a Brasil una partida de cosas que pasaron por este territorio norteamericano y por más que hubo intento de negociación política, no fue flexible en eso. Mm, Así claro. que también, viste, eso, y creo que hay un dato más también que habría que tener en cuenta, y que es que Claver Carón, que fue en la anterior gestión de Trump, presidente del BID, Sí. y que después va a ser destituido. Bueno, el que lo destituyó fue el representante argentino que estuvo, acompañó el voto de destitución, fue Guillermo Franco. Ah, ah. Ah, hay que tener en cuenta. ¿Sabes cómo se va a acordar? Y ¿Sabes no, cómo te la que voy no, a... La tengo en la y, libretita, le voy a decir. no, y de hecho hubo declaraciones de Claver Carón diciendo que no iba a ser buena la relación entre Milei y Trump, cuando es el encargado de América del Sur. Claro, claro, o sea que bueno. No, pero acá Así, de eso lo suena fácil, afuera Franco y ya está. Si complica mucho la cosa. Me parece sí, a no mí, ¿no? sé. Yendo términos Habrá, prácticos. sí, claro, eso habría eso es que es algo que, yo creo que tal vez el gobierno tiene demasiadas expectativas, digamos, sobre lo que puede usufructuar de esa relación. Sí, sí. Yo creo que habría que ser un poco más cauto, digamos, porque yo no sé si va a haber, digamos, un regalo tan importante como el que Trump le hizo a Macri este, Claro, en el 2018, ¿no es cierto? claro, claro, De saltar todas las normas del Fondo Monetario y generar un préstamo. claro. Este, Sí, sí, yo no sí, sé sí. si eso Va a ser podría posible. llegar a suceder. Bueno, bueno, que cierre para todo esto. La última te pido la reflexión sobre Sí. el tema internacional, la guerra europea. En Medio Oriente creo que va a estar más claro. Lo sumo él va a profundizar lo que es la alianza con Yo creo que Israel. ahí sí, en Medio Oriente se profundiza la relación con Netanyahu, digamos, me parece Ujú, que. Y lo cual va a ser un problema para los palestinos, digamos, ¿no? mm, Claramente. mm, ¿No? Y habrá que ver si la estrategia de Netanyahu de involucrar directamente a Irán, digamos, en el conflicto, digamos, de escalar, digamos, en esta escalada, digamos, para
en cierta medida dejar de lado, digamos, la cuestión de Gaza Ujú. y enfocarlo en Irán, habrá que ver, digamos, si los reparos que hasta ahora la administración Biden había tenido, si eso va a continuar o no. En principio parecería que eso podría ser que no. Ujú. Y después, con respecto a Ucrania, bueno, ahí hay todo un problema, no solamente para Ucrania, digamos, ¿no? Porque que seguramente va a terminar siendo el pato de la boda, digamos, si hay presión por parte de los Estados Unidos. Claro, Sino en segundo lugar también este, ¿cómo podemos decir? Una pérdida de relevancia de la OTAN, digamos, ¿no? claro, claro, Y en claro. donde va a obligar a los europeos a tener, bueno, a buscar otras salidas, por decirlo de Claro, alguna claro, manera, a su problema de defensa, digamos, ¿no? seguro. Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto, esta comunicación y nos ilustraste muchísimo sobre lo que se viene después de estas elecciones en Estados Unidos. Bueno, bueno, Martín, un abrazo, que sigas bien. Un abrazo, era Alejandro Simonov, experto internacional, investigador, docente.